que pueda trabajar tu vida y que pueda equiparte y llevarte a otro nivel en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la escritura y quiero de alguna manera llevarlo ahí al libro de San Juan. Váyase conmigo, amén, gloria sea el Señor, en el libro de San Juan. Váyase rápidamente, amén, gloria sea el Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El que está a tu lado, dile: no me hables porque voy a comer ahorita, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así es de que vamos a rápidamente entrar ahí a la escritura en el nombre de Jesús. Y quiero que hablemos un tema que empezó a darme curiosidad en la semana y empecé de alguna manera a investigarlo y pude trabajar algo, amén, en mi corazón que realmente voy a trabajar, ser claro para que usted pueda recibirlo en su mente. Si usted no lo entiende y voy muy rápido, me levanta la mano y me dice: pastor, no lo entiendo. Pero ya tiene su Biblia abierta. Ya tiene su Biblia, mi gloria es el Señor. Si algún niño va a ir saliendo atrás al baby room, solamente los nenes en el nombre de Cristo Jesús. Solo los nenes, los nenitos ahí. Si todos aguantamos aquí, está bien. No me voy a tardar mucho, mi gloria es el Señor. Solamente guárdame los carritos ahí, papá. Guárdame los carros en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar ahí. ¿Qué le parece si oramos en el nombre de Jesús y entramos en materia en esta hermosa tarde? Señor, te damos gracias, Dios de gloria, te damos la honra, te damos la adoración y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Venimos a declarar en esta tarde que hay una tarde de bendición, hay una tarde de enseñanza, hay una tarde, oh Dios, que nos equipa y que nos lleva, Señor, a traer una mentalidad extraordinaria en el nombre de Jesús. Declaramos que aprendemos algo nuevo y que estamos delante de ti para honrar y bendecir tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, auxílianos, Dios de la gloria, y permite, Padre, que haya claridad en mi mente, claridad en mi corazón, y que podamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde, poder trasladar tu palabra de una forma extraordinaria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. En el libro de San Juan, capítulo 10, en el verso 17, si usted trae lápiz, si usted trae un libreta ahí, váyanla tomando. Amén, gloria sea el Señor, porque vamos a hablar acerca de la cruz. Amén, gloria sea el Señor. Fíjense que en la escritura, para poder plataformar lo que vamos a trabajar en esta tarde, quiero empezar de aquí bajo una mentalidad de Dios hacia el Hijo. Y dice el verso 17 en el libro de San Juan, capítulo 10, en el verso 17, dice: por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuche el mensaje y escuche la actitud y el deseo del Hijo a querernos trasladar una palabra y un mensaje en nuestro corazón. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dije esas palabras: este mandamiento recibí de mi Padre. Dice: por eso me ama el Padre. Verso 17: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora quiero que se vaya al libro de Mateo, capítulo 10, porque quiero llevarlo esto y quiero decirle algo. Escúcheme ahí, váyase a Mateo capítulo 10, con sus ojos mirando la escritura, más su oído atento de mí. Yo quiero invitar deme media hora, que nadie se pare, deme media hora solamente, en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 10, en el verso 38, dice ahí, y escúchame esto:
Escúchame esto bien importante, porque en la Escritura podemos ver que desde el nacimiento de nuestra vida, al encontrar Jesús nuestra vida como Señor y Salvador, Jesús te buscó, Él te encontró, te llamó y empieza a un proceso de llevarte a otros niveles en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe algo? Para poder llegar a la mentalidad y a la madurez, amén, y a la madurez de la cruz, es necesario manifestar un crecimiento. Debe de haber una madurez en nuestra vida, del nacimiento hacia la cruz. Hay una madurez reflejada en nuestra vida. ¿Estamos ahí? Voy a volverlo a marcar y entiéndelo bien. El maestro dice en el libro de San Juan, capítulo 10, yo recibí un mandamiento de mi Padre. Nadie, y aclara, nadie me quita la vida. Nadie. Yo recibí la autoridad y el poder, el mandamiento recibí de Dios para dar mi vida y para volverla a tomar. Cuando Él nace y viene a esta tierra hace más ya de 2000 años, Él actúa y ejecuta un mandamiento. Cuando Él viene y empieza a manifestar en la vida cristiana, al nacer debe de haber madurez. Y para poder decir estoy clavado juntamente con Cristo en la cruz, se refleja una madurez en nuestra vida. No podemos en nuestra mente, en nuestro corazón, quedarnos en el mismo pensamiento, en la misma actitud cuando nosotros venimos a Cristo. Y ahora debe de haber madurez. ¿Estamos ahí? Debe de haber un cambio en nuestro corazón. Dice el libro de Mateo capítulo 10, el verso 38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Voy a leerte este versículo aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primer punto importante para que usted apunte, es de que la Escritura nos enseña que en nuestra vida debemos de reflejar una madurez. Estamos aquí, una madurez en nuestra vida. Es bien importante, ¿saben? Si algo quiero darme a la tarea es de equiparte, es de llevarte a otro nivel, de poder trasladarte una palabra que rete tu pensamiento, que rete tu vida a empezar a caminar y cambiar y transformar. Pero cuando Jesucristo se da la tarea de empezar a caminar y empezar a llegar a la cruz, empieza a manifestar. La cruz es símbolo de alguna manera de madurez. Cuando tú llegas y clavas o sacrificas, amén, tu vida aquí, estás manifestando una madurez extraordinaria. Ahora, yo creo que se vaya conmigo. Vamos a usar algunos versículos en el nombre de Jesús, pero quiero que se vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 1. Quiero hablarle acerca de lo que significa o simboliza la cruz. Déjeme decirle, como pincelazo aquí solamente, muchos de nosotros la cristianidad hoy en este tiempo trae un simbolismo, ha tomado como herramienta, se ha de alguna manera manifestado. No hay iglesia y hemos creído que si en una iglesia no hay una cruz, no hay iglesia. Y de alguna manera la cristiandad ha tomado como un objeto, como un símbolo de tal vez de amor, de simbolismo, lo que es la cruz. En la Biblia nos enseña, escúchame esto aquí, en la Biblia nos enseña de que la cruz o la madera no viene de lo que es la Escritura, no viene de lo que es, no nace en la idea de Dios, no nace a la Escritura, porque cuando la cruz, cuando viene la cruz, podemos mirar en la historia que la empezaron a usar algunos personajes
Y en el tiempo de Jesús se usaba el tipo de cruz de esta forma. Había en toda la historia del tiempo del ser humano, del hombre, de 6,000 años para acá, empezaron a usar 3 tipos a 4 diferentes tipos de cruces. Empezaron a usar unas que es la T, que estaba arriba. Empezaron a usar otras como tipo X, donde clavaban a los hombres y los agarraban así y los ponían. Y empezaron a usar, que duró mucho tiempo, dice la historia, unas cruces donde colgaban al hombre aquí y aquí le ponían un tipo de madera para que se sentara ahí. La quitaron, fue muy corto el tiempo, hasta que después empezaron solamente a poner un bordo para que sostuviera sus pies. El original, la idea original de usar un madero para una cruz no viene de la mentalidad de Dios, no viene de la idea de Dios, porque la cruz simboliza en la mentalidad la cual la creó, simboliza muerte. Escriba esto, por favor. Y es bien importante porque, ¿sabe algo? Yo quiero decirlo con mucha claridad para que usted me vaya entendiendo el fundamento de lo que yo voy a hablar y enseñar en esta tarde. Cuando nosotros miramos la Escritura, y le voy a decir aquí, ¿ya tiene Corintios? Dice, porque la palabra de la cruz, o porque el mensaje de la cruz, no la cruz, escuche bien esto, porque el mensaje, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios. Ahora, mire bien el mensaje y ponga sus ojos ahí en la Escritura. Quiero que alcance a mirar porque sabe algo. Si algo quiero aclarar en su corazón y algo quiero dejarle bien claro en la mentalidad hoy en esta tarde, que a Jesucristo, escúcheme bien, a Jesucristo le fue necesario llegar, madurar, llegar a la cruz para quitar, para romper la muerte en la cual simbolizaba. ¿Sabe? En la mente de Dios no nace una herramienta que simbolizaba muerte, que simbolizaba humillación, que simbolizaba vergüenza. La cruz viene de cientos y cientos años antes, atrás de Cristo. Es una herramienta que se usaba para humillar, para matar, para destruir, para avergonzar, para acabar con la humanidad. Era un tipo de muerte en la cual se daba en aquel tiempo. Y la fueron cambiando, la fueron de alguna manera usando. Hay tipos de cruces que venían usando de acuerdo a los griegos, los persas, los medos, y después los romanos en el tiempo de Cristo. Ahora, yo quiero aclarar esto porque usted dirá, pastor, bueno, pero si toda iglesia en este tiempo tiene una cruz. Hoy usted mira una iglesia, hoy usted mira un cristianismo donde realmente pone una cruz encima. Pero sabe que en el tiempo de Jesús, o en el tiempo atrás, traer colgado una cruz era una actitud de masoquismo, era una actitud donde tú estabas poniéndote maldición sobre tu vida. Después de Jesús es que empieza la gente a traer como simbolismo, a traer o amar la cruz. Pero sabe, en el original, en lo que la Escritura nos enseña, y si miramos correctamente el texto, lo que debemos de aprender es el sacrificio o al que fue en la cruz, porque realmente lo que Jesús hizo es que era necesario venir, morir y anular la muerte, venir y usar de algo, permitirse una herramienta que el enemigo usó y venir a la cruz para tumbar la muerte. ¿Me va entendiendo hasta aquí? ¿O voy muy rápido hasta aquí? ¿Me va entendiendo? Usted le voy a decir algo. Este objeto o lo que hoy conocemos como la cruz no nace en el corazón de Dios. Ahora, fíjese Gálatas, vamos aquí conmigo. Pastor, entonces debemos de tener una cruz, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente la usa como fetiche. La usa como una actitud de cobertura, de protección. Hoy
¿Sí me entiende? Ahí dice el mensaje, la palabra de la cruz. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el mensaje de la cruz que Corintios enseña, que el apóstol Pablo dice? El mensaje es que Jesucristo vino a morir en la cruz para inmolar, para quitar el pecado, para quitar la inmundicia, para quitar la muerte, para quitar todo lo que estorbaba el hombre. Le fue necesario venir y clavar, dejarse clavar en una herramienta que no venía de Dios para quitar la muerte. ¿Estamos ahí? ¿Me van entendiendo? Si vamos hasta aquí. Ahora, es bien importante el que podamos entender eso, que en el tiempo atrás era una herramienta para matar. La palabra cruz en el antiguo, antes de Jesús, simbolizaba muerte, vergüenza, oprobio, desnudez, es lo que simbolizaba. Ahora, váyase conmigo a Gálatas ahí. Quiero llevarlo aquí porque váyase conmigo y cuando esté en Gálatas me dice. Amén, gloria sea al Señor. Ya está ahí conmigo, amén, gloria a Dios. Yo quiero su mente, quiero su corazón en esta hermosa tarde, porque quiero llevarlo a un entendimiento donde, sabe, empecemos a dejar las actitudes y la mentalidad pequeña, donde empezamos muchas veces nosotros a traer o a creer, ¿si me entiende? A creer que una cruz en nuestro cuello, una cruz en nuestro carro, una cruz en ciertas cosas va a cubrirnos, ¿sí me entiende? Cuando realmente Jesús fue a pagar el precio y le fue necesario llegar a la cruz porque era el simbolismo de muerte, y murió y se hizo maldición por nosotros para quitar la muerte y quitar el pecado de nuestra vida. La cruz empezó a ser usada por el cristianismo después de que Jesús fue a una cruz, pero el mensaje realmente, o lo que la iglesia se ha equivocado, es usarla como fetiche o como una actitud en la cual nos puede cubrir. Y eso tenemos que nosotros mirar, que el mensaje de la cruz es realmente el propósito que Jesús hizo en la cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús llegó a la cruz del Calvario para romper la maldición que había entrado en el hombre. Ahora fíjese algo, Gálatas capítulo 3, amén, gloria sea al Señor. ¿Está conmigo aquí? Ahora fíjese algo, quiero que abra su mente, y si no entiende, levánteme la mano, tiene alguna pregunta. Dice ahí, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición. ¿Haciéndose qué? Haciéndose maldición. ¿Está conmigo? 3:13. Dice, por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado, ¿qué? ¿Está ahí conmigo? Colgado en un madero. Voy a volverlo a leer. Voy a volverlo a leer ahí conmigo, fíjense. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los judíos, para que por medio de la fe recibamos todo. Dice todos, el Espíritu de Dios que Dios ha prometido. El verso 13 dice, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Él se hizo maldición para quitar la maldición de nuestras vidas. Él se hizo maldición para quitar la maldición de nuestras vidas. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es que murió Jesús en la cruz del Calvario, murió Jesús en una cruz para romper, para quitar la muerte y la condenación que había sobre nuestra vida. Ahora, ¿dónde está escrito? Váyase de Deuteronomio conmigo. ¿Dónde está escrito en la Escritura? ¿Dónde enseña que es maldito todo aquel que es colgado en un madero?
Durante mucho tiempo, hermano, y realmente algunos especulan que 6,000 años atrás, otros dicen que en el tiempo de Egipto, de Moisés, empezó de alguna manera ya venía una actitud, ya venía una enseñanza acerca de las cruces, y fue muy fuerte. Se dice realmente que en el tiempo de Roma, cuando Tito gobernaba antes del año 70, se dice que no alcanzaba la madera para poder de alguna manera colgar, para poner a todo hombre en el cual era humillado, avergonzado en una cruz. Ese hombre, Tito, un romano, era un hombre que algunos historiadores dicen que no alcanzaba en aquel tiempo la madera de aquella época para colgar a todos los hombres, donde este hombre se encargaba de avergonzar, de humillar, de ponerlos ahí hasta que completaban su sacrificio, hasta que eran muertos. Dicen algunos historiadores que pasaban hasta 8 días colgados sin comer, sin tomar agua en ese lugar, porque era una herramienta que se usaba, que no venía de Dios. Era una herramienta que el enemigo usaba para poder humillar y avergonzar al hombre. Lo extraordinario es, y el mensaje que realmente quiero ponerle en su corazón en esta tarde, es que miremos el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, que llegó a esa cruz porque manifestó madurez, manifestó amor, manifestó entrega, manifestó morir y olvidarse a sí mismo para venir a quitar la muerte y a darnos vida en ese lugar. Él vino a cerrar sus labios, Él vino a pagar un precio, y realmente cuando nosotros tenemos la habilidad de reconocer que Jesús nos limpió con su sangre y que en esa cruz anuló y quitó la muerte, quitó el pecado, quitó todo lo que nos acusaba, es una actitud de agradecimiento que debe de haber en nuestra vida. ¿Saben? Él vino a hacerse maldición por nosotros. Él vino a caer y a ponerse y a sacrificarse en un objeto que de alguna manera era un tipo de muerte, de vergüenza, de humillación, y ahí llegó por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. El libro de Deuteronomio, capítulo 21, ahí en el verso 22, ahí podemos mirar y alcanzar a notar cómo de alguna manera la escritura da esto, cómo la palabra de Dios muestra esta enseñanza, esta escritura. ¿Sabe? Es una actitud de alegría y de gozo en nuestra vida, donde nosotros alcanzamos a entender realmente el sacrificio. Nos vamos nosotros como iglesia a mirar la cruz como un simbolismo. Nos vamos nosotros a solamente quedarnos en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe lo que yo le vengo a decir en esta tarde? Yo le vengo a decir que Jesucristo fue llevado, Jesucristo fue puesto en una herramienta del enemigo para romper la muerte, para romper la humillación, para romper el pecado, para romper lo que nos acusaba a nosotros y llevarnos a una vida, a otra dimensión y a una vida en la cual empezáramos a caminar realmente como libres, como hijos del Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted entiende esto, pero sabe, esto a mí al yo sentir en mi corazón el deseo de investigar que hay más allá de la cruz, alcanzo a entender algo y alcanzo a comprender que es un mensaje extraordinario en el cual Dios viene a romper todo para que nosotros podamos aprender a caminar completamente en libertad. Yo no quiero, pastor, usted me está cambiando la idea o la ideología que traía de que realmente debemos de tener una cruz. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esta herramienta viene usándose por la gente pagana, donde simbolizaba muerte, simbolizaba vergüenza, simbolizaba humillación, y que nosotros, el apóstol Pablo decía ahí en el 1 de Corintios, decía ahí, déjate lo leo ahí, dice,
Decía la escritura, dice, porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje, escuche bien esto, porque eso es interesante, si me entiende entenderlo. El mensaje de la cruz debe de ser el que fue puesto ahí. El mensaje de la cruz debe de ser lo que Él hizo por nosotros. El mensaje de la cruz es empezar a mirar al que fue puesto ahí y por la razón por la cual fue puesto. El mensaje de la cruz es realmente el sacrificio que Él hizo, y no esto, no esta madera, no este simbolismo, si me entiende, no esto, porque hoy en este tiempo, si no tenemos cuidado, cuando venimos de una enseñanza, podemos entrar a idolatrar realmente la madera y empezar a perder el enfoque de lo que realmente lo que la Biblia enseña que debe de ser. Nosotros tenemos que predicar y enseñar y seguirla, lo que el apóstol Pablo dice, la enseñanza, dice, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra o el mensaje en otra versión es que miremos a Jesucristo, lo que hizo, y si me entiende, para poder de alguna manera romper la maldición de la muerte. ¿Sabe? No podemos nosotros decirnos cristianos y andar en muerte. No podemos nosotros decir o estar inseguros realmente de la vida en la cual Jesucristo realmente ya vino a dar. Deuteronomio, váyase conmigo. Ahí está ya. Ahora fíjese ahí. En el verso 22, yo no sé si lo tiene ahí. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hirieres, dice, y lo hicieres morir y lo colgases en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, dice, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bíblicamente enseña que era una maldición, era una actitud de pecado el que un hombre fuera colgado. Y sabe, yo quiero ponerle muy claro en su corazón en esta tarde, hoy, en este día, creo que un 90% de la humanidad recuerda un sacrificio, recuerda una muerte, recuerda una crucifixión, y de alguna manera también la victoria más extraordinaria no es la crucifixión. Realmente la victoria extraordinaria es la resurrección y el levantamiento a los 3 días. Pero sabe, yo le voy a decir algo aquí. Si no, y escúcheme bien esto, porque punto número 1 como pensamiento le quiero dejar saber a usted, madurez es realmente decir y declarar que usted está sacrificado juntamente con Cristo. Está sacrificado juntamente con Él. Punto número 2, que quiero clavar y marcar muy bien en su corazón ahí, es de que si nosotros no entramos a morir por la cruz del Calvario de Cristo, si no entramos por la crucifixión de la forma y de la manera bíblica que Jesús nos vino a enseñar, si no entramos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Escúcheme esto, si usted empieza a caminar como cristiano y no empieza a morir de la forma y de la manera bíblica que debe de morir, sacrificando su carne en una cruz, si usted no empieza a ir muriendo, si me entiende, ir muriendo carnalmente al mundo, y empieza a buscar correctamente para llegar a la forma que Jesús fue su crucificado, no habrá una resurrección. Escúcheme esto, para que haya una resurrección debe de haber una crucifixión en la cruz. ¿Ya escuchó? Yo no sé cuántos quieren ser resucitados al tercer día. Yo no sé cuántos quieren resucitar después de que, si usted de alguna manera muere antes de que Jesús venga y quiere, los muertos en Cristo se levantarán primero, dice Colosenses. Y si usted quiere ser levantado, quiere ser resucitado, quiere volver a levantar sus huesos y en el aire ser restaurado, ser glorificado, semejante a los ángeles, necesita morir en Cristo, necesita morir y caminar bajo la línea de la cruz. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no haya subido
vida, como dice la Escritura, ¿se acuerdan que lo leímos? Entonces es necesario tomar nuestra cruz y empezar a caminar y empezar a morir bajo la línea de la cruz de Cristo para poder tener una resurrección. ¿Estamos ahí? Uno de los ejemplos que miramos, y quiero que se vaya conmigo, en el Antiguo Testamento, que se ameniza un poquito, que podríamos decir, bueno, se parece. Y fíjese algo ahí, váyase al libro de Esther conmigo. Porque si algo bien importante que viene esta tarde, quiero dejarle claro, y quiero dejarle muy claro, en el nombre de Jesús, que nuestro mensaje debe de ser enfocado en Jesucristo que murió en la cruz. ¿Sí me entiende cuál es el mensaje? El mensaje realmente que es que Él vino a destruir la muerte. Escúcheme esto, el mensaje es que Él vino a destruir la muerte como punto ahí importante. Ahora, en la cruz del Calvario. Váyanse acá a Esther conmigo, capítulo 7. Esta historia es fascinante, es una historia exquisita cuando usted se deleita, cuando usted abre su corazón y empieza a leer la Escritura y abre su mente para poder recibir la enseñanza, para poder recibir lo que necesita usted en ese momento. Es una clave bien importante. Déjeme decirle que cuando usted abre la Escritura, usted recibirá lo necesario. No se golpee, no se martirice cuando usted de alguna manera después alcanza a mirar otros ángulos. Usted irá recibiendo de acuerdo a lo que usted va necesitando en ese momento. El verso 8 dice ahí: después el rey volvió del huerto, del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Naamán, y dijo Barnona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Naamán, la horca, dice, de 50 codos. En otra versión, 22 metros de alto. ¿Usted sabe lo que son 22 metros de alto? Alguien dígame lo que son 22 metros de alto. ¿Qué serán 22 metros, Mario? 22 metros. Como unas 6 plantas de un edificio. 6 plantas, 22 metros de alto. ¿Algo así de alto? ¿Sí? Y en cada piso hay como 2 metros, en cada piso. Ajá. Tiene 22. En la Reina Dios habla hoy, habla de 22, lo leí ahí. Dice, y fíjense, dijo a Barbón, uno de los eunucos que servían al rey: y aquí en casa de Naamán la horca de 50 codos de altura que hizo Naamán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Así colgaron a Naamán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apresuró la ira del rey. Fíjese que al mirar y empezar a meditar un poquito en algo tan importante y algo que es un mensaje que no debe de cambiar y que debe de ser predicado todo tiempo. Es algo que empiezo a mirar algo y Dios me lleva a una necesidad de descubrir todavía algo más allá. Llega claridad a mi corazón y empiezo a mirar y entender con claridad de que realmente el mensaje no es la cruz, sino el que estaba en la cruz, y por lo cual de alguna manera fue ahí. Y cuando miro el Antiguo Testamento y empiezo a meditar, encuentro esta historia. Una historia que un hombre, Naamán, había hecho. Este hombre, de alguna manera, empieza a trabajar, empieza a maquinar una forma y una manera de cómo avergonzar, de cómo humillar y de cómo desquitarse y llevar a la muerte. Tan fácil era él, si me entiende, a Naamán meterle un balazo. Tan fácil era él
emboscarlo. Tan fácil era él de alguna manera mandar a 3, 4 pistoleros y acabar y enterrarlo y de alguna manera acabar con Mardoqueo. Naamán era la mano derecha de un príncipe, de un rey en aquel tiempo. Y este hombre al estar en una posición, empieza a mirar con desprecio las actitudes y las formas y maneras que Mardoqueo se comportaba al caminar. Mardoqueo era un hombre de alguna manera en la cual tenía con claridad a su servicio a Dios, tenía con claridad a quién servía. No había formas y maneras que le quitaran su visión, le quitaran su propósito, le quitaran lo que él creía. Había crecido en Babilonia, estaba en una tierra ajena, no estaba en su tierra, estaba en tierra extranjera, pero ahí en esa tierra extranjera había tomado decisión de dejar una enseñanza, de dejar un legado en su forma y manera de caminar y de vivir. Era un hombre que cuando Naamán pasaba era por ley doblarse, y todos los guardias de la casa real se doblaban ante Naamán, un hombre que tenía toda autoridad después del faraón, después del rey. Este hombre caminaba y todos tenían que doblarse, y volvía a pasar y se doblaban todos. Y me imagino que tenía un ego tan grande él que cruzaba y uno otra vez para mirar cómo los criados se le doblaban. Y siempre cuando cruzaba, nunca Naamán se doblaba ante la presencia de ese hombre. Eso él provoca odio. Pero quiero llevarlo al mensaje donde podemos mirar y entender que la maquinación de él no era darle una muerte en la cual nadie supiera. No era una maquinación donde realmente quería matarlo y desaparecerlo, sino que quería humillarlo. Cuando miramos la medida, cuando miramos la estatura del madero del cual él estaba haciendo, mandó a hacer, él ordena y dice, recibe de alguna manera consejos de su mujer y de ciertos amigos, y empieza a construir, manda a construir una madera de 50 codos. En otra versión dice 22 metros, si me entiendes, un lugar muy alto. Alcanzo a mirar y a comprender en la mente de este hombre cómo quería humillar, la forma y la manera que la gente se diera cuenta, ponerlo, colgarlo, a que el pueblo, a que la ciudad se diera cuenta, si me entiende, de que él había ganado, de que él había triunfado colgando a un hombre. Se había ensañado con destruir un judío, se había puesto en su corazón destruir de la forma y de la manera, colgándolo en un madero y haciéndolo públicamente. Lo que no sabía es de que Mardoqueo, sus actitudes, sus acciones, su crecimiento, su forma y su manera, su actitud de pelear, él da a su hija, no era su hija, pero era la niña a la cual él había criado, era como su sobrina. ¿Sí me entiende? Una Esther era una mujer que había crecido con él, que la había cuidado, la había guiado. Y cuando a este hombre dice, voy a dar, ¿sí me entiende? A mi hija como su hija, aclaro aquí, ¿sí me entiende? Voy a dar a lo más sagrado, lo más querido, lo único que tengo, lo voy a entregar para que sea instrumento para salvar al pueblo judío, para que interceda por el rey. Fíjese, esas actitudes empiezan a mover la mano de Dios a favor tuyo. Yo no sé cuántos aquí, hermano, empecemos a dar lo más sagrado, lo exquisito, ¿sí me entienden? Algo que venía hace ratito ahí a mi corazón, que a lo que Dios le encanta es cuando nosotros le damos lo mejor, cuando le damos la excelencia, cuando venimos delante de Él a entregarle, no lo que nos sobra, ¿sí me entienden? Porque tal vez hoy en este día, haya mucha gente aquí y usted tiene muchas cosas que hacer, pero servir no es lo que le encanta a Dios. Pero cuando uno viene y dice, como me sobra tiempo, voy a la iglesia a perderlo ahí. Cuando usted dice, no tengo nada que hacer, y esos sacrificios de alguna manera son buenos, sí, pero no son los que mueven el corazón de Dios. Y sabe, este hombre empieza a marcar y empieza de alguna manera a tratar de destruir.
Lo que no sabía era de que el Dios de gloria estaba a favor de Naamán. Y cuando la reina Esther empieza a abogar y tiene la gracia de Dios sobre ella, llega un momento donde Naamán se ve rodeado, se ve avergonzado, y para pedirle favor a la reina Esther, en aquel momento se acerca a su lugar, a su aposento. Llega el rey David, alcanza a mirar, le dice a Naamán: ¿qué? ¿También quieres tomar a mi mujer aquí en mi casa? Entonces un hombre de los eunucos del rey le dice: este hombre, este Naamán, en su casa tiene una horca, tiene un lugar, tiene un madero, tiene algo ahí de 50 codos. Dice este hombre: ahí donde él la hizo, ahí quiero que lo pongan. Pero ¿sabe? Es un mensaje donde realmente quiero ponerle en su corazón en esta tarde, de que es importante que nosotros empecemos a caminar y agradar a Dios con todo nuestro corazón. Yo quiero ponerle con toda claridad, ¿sabe? Con toda claridad que el mensaje de la cruz no debe de cambiar. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesús llegó ahí donde permite llegar a un madero donde simbolizaba muerte y humillación, donde simbolizaba desnudez, donde simbolizaba de alguna manera algo que era vergonzoso, pero llega ahí. Y el mensaje, la palabra de la cruz realmente es mirar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No podemos perder el enfoque, no podemos nosotros caer en la actitud de atraer una cruz, si me entiende, como amuleto, como simbolismo, sino realmente mirar en que fue a la cruz y lo que provocó en esa cruz y lo que le fue necesario hacerse maldición para quitar en nuestra vida lo que de alguna manera ahí estaba produciendo. Váyase conmigo, quiero que vaya conmigo y terminemos leer Primera de Corintios. Ojalá y quede importante y quede claro en su corazón, en su mente, que es necesario ir muriendo bajo la línea de la cruz, es sacrificar nuestro cuerpo, nuestra carne, para que pueda haber una resurrección. ¿Sabe? Cuando yo recibo esta palabra anoche, empiezo a mirar que es necesario ir muriendo por el Evangelio, ir muriendo en nuestra vida, si me entiende, para el servicio a Dios, y habrá una resurrección sobre nuestra vida. No muera usted luchando por algo que no edifica. No muera usted luchando por algo que no le va a construir nada, sino realmente entregue su vida completamente al servicio de Dios. Me he dado cuenta que cuando usted no viene a renovar su mente, realmente usted seguirá haciendo lo mismo. ¿Sabe? Es triste a veces mirar personas que vienen a la iglesia y que realmente cuando tú los miras en su vida personal, viven igual que los demás allá afuera. Y es triste eso. Es triste mirar cuando hay un dominguero aquí, si me entiende, hoy no hay ninguno, pero cuando hay un dominguero y que realmente su vida no es entregada completamente de Dios, usted lo mira allá afuera y vive las mismas cosas, las mismas costumbres que aquel está haciendo, y no hay diferencia, porque no hay realmente una entrega, no hay realmente un sacrificio, no hay realmente una muerte a la vida, si me entiende, perdona, a su cuerpo, a sacrificar su cuerpo en la cruz del Calvario, para poder tener vida eterna. Váyase conmigo ahí, 1 Corintios 1:18. Y eso debe de cambiar en nuestra vida. Debe de haber una actitud diferente en el nombre de Jesús. Perdóneme si tal vez usted tiene una cruz colgada. Yo no le vengo a quitar esa cruz. Yo le vengo de alguna manera a decir, amén. Yo le vengo a decir en el nombre de Jesús. Yo le vengo a decir realmente, y no sé para cuántos es nuevo esto, pero realmente el original de la cruz no viene de Dios. Si está conmigo aquí en eso, si lo capta eso. Escúchame esto, si lo capta. Es bien importante que usted lo entienda, pastor, no lo entiendo, estoy confundido realmente. ¿Qué me viene diciendo ahora? Explíqueme mejor, porque mire, todas las iglesias tienen cruz. Usted tiene al lado una, mire, aquí tenemos una, tenemos dos, ¿sí me entiende? Hay cruces por todos lados, ¿sí me entiende? Ese es el asunto, ese es el problema, que en la mentalidad de la gente se ha hecho esto como un simbolismo, como algo que realmente se está perdiendo. El que estaba en la cruz, están mirando la cruz, no están realmente mirando el que fue a la cruz y el propósito por el cual fue la cruz.
Y eso es lo importante que debemos de captar. Lo que yo le estoy diciendo aquí, que la cruz, el origen de la cruz no viene de Dios. El origen de la herramienta de esto no viene de Dios. El diablo la empezó a maquinar en el hombre. En el tiempo de Jesús se usaba, lo llevaron allá a colgarlo en una cruz. Lo que no sabía el diablo, que al ponerlo en esa cruz iba a tumbar la muerte, y le era necesario ir a la cruz. No había otra forma, no había otra manera. Era necesario, porque el diablo empezó a maquinar que la cruz era simbolismo de muerte, de humillación, y él fue a ese lugar por ti, por mí. ¿Me va entendiendo hasta aquí? ¿Sí me va entendiendo? Era necesario que Jesús fuera colgado en un madero. Era necesario, no había otra forma, no había otra manera, porque vino a romper, si me entiende, por medio de ir a un lugar que es una cruz, si me entienden. Ahora, bíblicamente, la cruz en la cual Jesucristo fue crucificado fue una de estas, similar a estas. ¿Cuántos tipos de cruces hay? Todavía 4, 3. La 4 es la que va aquí. Pero bien clara será esta. La otra que va con T mayúscula está arriba. Y la otra que va en forma de X. Eran las 3 más usadas, las 3 que se usaron. Jesús murió y crucificó, fue crucificado en una de estas, porque si usted mira, aquí le pusieron un simbolismo: el rey de los judíos. ¿Sí me entiende? El rey de los judíos le pusieron arriba. Entonces en la historia sí nos lleva, tiene su nombre, las 3 tienen su nombre, y las 3, si me entiende, de alguna manera, de acuerdo al tipo de gente. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Sí vamos bien. Entonces, usted predique del que fue a la cruz ahí a morir por nosotros. Por eso es de que hoy usted mira cruces, si me entiende, y todo cristianismo trae una cruz. Y no es malo. Pastor, entonces malo. No creo que no es malo. Malo es el mensaje cuando de alguna manera lo ponemos mal. ¿Sabe cuál es malo el mensaje? Cuando nosotros empezamos a mirar como fetiche, empezamos a mirar como que nos cubre, como que ya soy más cristiano, como que ya me protege, y eso de alguna manera es cuando empieza a cambiar realmente el mensaje de la cruz en nuestra vida. ¿Estamos ahí? En el verso 18 dice, váyase conmigo, porque la palabra, el mensaje de la cruz, no la cruz, escuche bien, el mensaje de la cruz, no la cruz. ¿Sí captamos eso? ¿Sí captamos eso? Porque el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden. Entonces, seamos claros, por favor, maduremos en nuestra mente. El mensaje es el que fue a la cruz, no la cruz. El mensaje es, la palabra es lo que hizo él en la cruz y lo que provocó en la cruz, no realmente la cruz. La cruz es una herramienta que era necesario morir por la cruz, por el origen que traía. ¿Estamos ahí? Ahora, dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese el contexto y fíjese la forma y la manera. Escúcheme esto, por lo cual Pablo está de alguna manera hablando así. Voy a volverlo a leer y quiero leerlo en una actitud donde usted capte y entienda por qué Pablo le es necesario decir más abajo. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque ahí está la victoria. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lea el verso 22. Lea el verso 22. Y fíjese los grupos de gente que hay. Y fíjese lo que de alguna manera Jesús está, el apóstol Pablo está tratando de atraer a la gente. Escuche bien la mentalidad, lo que trata de hacer Pablo y lo que trata de aclarar y llevar como mensaje a la vida de ellos. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjese, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente no perecedero. Fíjese que hay dos tipos de gente. Para los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Buscan sabiduría. Pero ¿qué estaba diciendo él? Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, puesto ahí, y traigamos el propósito por el cual Él fue crucificado y por lo cual Él fue ahí. ¿Sí me entiende? Por lo cual Él fue ahí. Ahora, lo que quiero darle claridad aquí en su mente y en su corazón, que es bien importante que nosotros aprendamos a caminar bajo una línea de madurez espiritual, donde aprendamos, ¿sí me entiende?, a no solamente guiarnos por lo que vemos, o no solamente empezar a buscar o a seguir. En este tiempo hay mucha gente que sigue solamente milagros, que sigue solamente señales. Hay gente que solamente sigue sabiduría, pero tenemos que aprender a equiparnos en todas las áreas. Todo es bueno, los milagros son buenos, las sabidurías son buenas, ¿sí me entiende? El mensaje, sacar el mensaje correcto es bueno, y es importante aprender a equilibrarnos y no ser gente que solamente seguimos, ¿sí me entiende? Un ejemplo, se está calmando un poquito aquí en Indiana, pero hace 5 años, hermano, nomás la gente sabía que venía un profeta, o que era profeta, o de que decía que era profeta, y toda la gente llegaba o le hablaba: dame tu teléfono, ¿sí me entienden? Dime, ¿qué voy a hacer? Platícame, profetízame, ¿sí me entienden? Y empezaba la gente a correr detrás de algo que de alguna manera no era edificante y que no edificaba tu vida. Es triste, aquí no pasa, hermano, aquí no pasa, pero hay gente, si me entiende, falta de entendimiento, que realmente se agarra teléfonos y empieza a llamar a Guatemala, a Honduras, a todos lugares, y mire que yo vivo en Indiana, platíqueme qué voy a hacer de mi vida, estoy en una iglesia, mire, yo no sé qué voy a hacer, profetíceme, hermano, sí le voy a profetizar, pero si me manda un chequecito. ¿Sí me entienden? Y realmente hay gente que se deja llevar por ciertas cosas. Y miremos el ángulo en el cual el apóstol está buscando pelear, el cual está trayendo a claridad a la mente de la gente en aquel tiempo. Mire cómo él empieza a aclarar la mente. El judío pide señal, el griego pide sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo bajo el mensaje por el cual fue a la cruz. Por el cual Él fue a la cruz, ¿sí me entiende? El propósito por el cual fue. Hay propósitos por los cuales Él fue. Uno de ellos es para darnos vida, para resucitarnos, para inmolar, para quitar la muerte, para vivir en vida. Yo doy vida y vida en abundancia. ¿Sí me entiende? Entonces el mensaje de la cruz es el propósito, que Él fue a la cruz para sacarnos de lo que nos acusaba a nosotros. ¿Estamos ahí? Yo creo, hermano, en ser sabios, claro, la Biblia habla de sabiduría. Creo en milagros, claro que sí. Creo, pero tenemos que no ser gente que nomás nos enfocamos y seguimos eso, sino que nos cuadramos en un entendimiento. Recuerde que la madurez es llegar al sacrificio de la cruz. 2, es de que usted debe de ir muriendo carnalmente bajo la línea de la cruz para que tenga una resurrección. No hay forma de morir fuera de la cruz. Es necesario sacrificar nuestra carne a la cruz del Calvario para poder tener resurrección en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Usted no puede decir: yo soy cristiano, pero voy a morir ahogado. O voy a morir, si me entiende, de otra forma y de otra manera. No hay morir de otra forma y de otra manera. Es crucificando tu carne en la cruz del Calvario. Si me entiende, la forma y la manera. Estamos ahí. Si vamos hasta ahí. Ahora, quiero que se vaya conmigo. Y, bueno,
¿Cuántos quieren este sentir? Fíjense que traigo a Filipenses 2.5. Váyanse a Filipenses. Porque el asunto es que queramos de alguna manera. Fíjense que me platicaba alguien el otro día. Yo pensé que era complicado y yo no sé qué hubiera, ¿sí me entienden? Pero realmente eso se debe de acabar en nuestra vida. Yo sé que usted, en el nombre de Jesús, ya lo tiene. Váyase a Filipenses, búsquelo. Recuerde que si te habla de lado, dile, no me hables ahorita, que estoy comiendo. Ajá. Filipenses. Ajá. Filipenses, ¿ya está? 2.5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si lo más complicado, hermano, es crucificar nuestra carne, lo más complicado es entregar y venir y clavar en la cruz, si me entiende, nuestra carne, nuestros labios, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra vida personal. Pero cuando nosotros hay una actitud de entrega, miraremos resultados extraordinarios. Dice el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Fíjense, hay algo bien interesante y bien importante a captar aquí en esto. ¿Sí me entiende? La muerte de la cruz es bien importante, porque en la cruz del Calvario, en la cruz, tú destruyes la muerte, tú destruyes muchas cosas que el enemigo está acusándote. Ahora, quiero que se vaya conmigo a Colosenses 2.11. Vamos a ir avanzando y quiero darte algunos versículos para poder entender esto. Porque si hoy de alguna manera traemos el recordatorio a la muerte de Jesús, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, recordar lo que Él murió por nosotros, el mensaje es el propósito que Él murió ahí. ¿Por qué lo hizo ahí y qué clavó ahí? Dice ahí, Colosenses 2.11, dice: en Él, ¿ya está ahí conmigo? Colosenses. Dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Fíjense ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrario, quitándolo del medio y clavándolo. ¿Y clavándolo dónde? Y clavándolo en la cruz. Ahora, entendamos algo bien importante. Quiero meterme ahí un poquito, porque cuando tú entiendes este mensaje, cuando entiendes esto, empiezas a caminar, empiezas a vivir y empiezas a actuar y empiezas a crecer diferente. Cuando tú empiezas a mirar el propósito de un mensaje, el propósito de la escritura, o de alguna manera empiezas a mirar con claridad algo, empiezas a vivir confiado y empiezas a caminar diferente. Cuando nosotros miramos algo, y algo que Él hace en la cruz del Calvario, es que al él ir a la cruz, empieza a agarrar y agarra todo. Él agarra el pecado de cada uno, la acusación que había contra ti. Él agarra y se presta y empieza de alguna manera y clava lo que a ti te acusaba y lo lleva en su carne, en la cruz del Calvario, y lo pone ahí para de alguna manera avergonzar al diablo. Cuando tú entiendes esto, empiezas a caminar diferente. Cuando tú entiendes esto, empiezas a ser diferente.
cuántos aquí, si me entienden, todavía caminan bajo un temor, bajo un miedo de no hacer nada porque el diablo se te viene. Yo no sé cuántos aquí han cambiado su mentalidad de realmente que son hijos del gran Rey, el Dios Todopoderoso, y que Él tendrá el cuidado de ti. Yo no sé cuántos aquí han cambiado su mentalidad y empezado a caminar confiadamente como hijos de un gran Rey. Yo no sé cuántos aquí han empezado a caminar realmente que Dios tendrá el cuidado de ti y que nada te hará falta si tú realmente vives fiel delante de su presencia. Porque si tú caminas bien, nada te hará falta. No tienes por qué preocuparte, porque Él adelante tendrá la solución para la necesidad. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros empezamos a mirar la Escritura y empezamos a apoderarnos de esa Escritura, empiezas a entender que nada te acusará, que nada empezará a atormentarte. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo hoy? ¿Y sabe cuál es una de las actitudes que más el diablo nos ha robado? Es la culpabilidad. La culpabilidad de todos los pecados que Dios ya perdonó y que realmente en la cruz del Calvario se llevó. ¿Sabe qué dice esta Escritura? ¿Sabe qué está diciendo? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitando del medio y clavándolos en la cruz. ¿Sabe qué hizo ahí Jesús? Y sabe que nos lleva a nosotros, si me entienden. Perdónenme aquí, pero mire, cuántas veces yo he dicho esto y cuánto nos ha estorbado realmente por no entender y tomar una posición. Usted viene, si me entiende, usted en la semana cometió algún error, viene aquí. Usted viene, si me entiende, sí, que dice, Padre, perdóname, límpiame, santifícame. Y Él lo santifica realmente. Él pasa su hisopo sobre usted, pasa la sangre sobre usted, pero usted todavía vive bajo esa culpabilidad. Usted se levanta de aquí y todavía se siente indigno de poner las manos, se siente indigno de orar, se siente indigno de predicar, se siente indigno de hacer algo. ¿Sí me entiende? Yo he escuchado a uno y a otro, hermano, haga esto, pastor, fíjese que no soy digno de hacerlo, pastor, fíjese que no soy digno de hacer aquello, pastor, fíjese que no soy digno realmente de aquello. Y al diablo le encanta escuchar esa mentalidad, ese lenguaje de gente que no se sienten dignos de realmente hacer lo que Dios ya les ha marcado hacer, les ha ordenado hacer y los llamó para hacer cosas extraordinarias en Él. ¿Sí me entiende? Ahora, lo que está diciendo aquí, que lo que te estorbaba a ti, Jesús ya lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el error? Que usted viene a la cruz del Calvario, usted no entiende con claridad el mensaje y vive todavía culpándose. En una ocasión, fíjese mentalidad de reino, en una ocasión, la mujer había sido rescatada de la brujería, había sido rescatada de la hechicería, había sido rescatada de una vida cruel, de una vida de alcoholismo. Y en un culto la invitan a predicar y dar su testimonio. Y ella empieza a orar y empieza a Dios a manifestarse. Y empieza de alguna manera a hablar a la gente que estaba en esa iglesia. Pero lo que no sabía, que entre toda la gente había alguien que la conocía. Había alguien que sabía que era bruja, que era hechicera. Había alguien que sabía que había matado a su primer esposo. Y sabe, cuando ella estaba predicando, aquella persona se levanta y le dice, embustera, vieja embustera, levántese, usted no es digna de estar predicando ahí. Cualquier persona que no tiene mentalidad del reino, cualquier persona que no toma su posición como hijo de Dios, cualquier persona que no se para firme a saber y entender lo que es en Dios, hubiera empezado a tartamudear, hubiera empezado de alguna manera a decir, perdónenme hermanos, eso lo hice anteriormente. Cualquier persona tal vez se hubiera sonrojado, se hubiera bajado del púlpito, hubiera quedado avergonzada, sino que le dice, yo te ordeno, Satanás, que te calles, porque el Rey de Gloria me ha limpiado, el Dios Todopoderoso me ha santificado. Yo fui allá atrás, sí, pero ahora soy hija del gran Rey y el Dios de Gloria me ha limpiado y soy digna de estar delante de su presencia. Esa es la gente que piensa tomar posición. Pero hermano, cuando usted viene al altar, usted viene a la sangre de Jesús y no toma la posición, la mentalidad del reino. Usted sigue cargando los pecados que hizo cuando Jesús ya lo perdonó, cuando Jesús ya lo limpió, y seguimos bajo esa actitud y esa mentalidad que no nos impide hacer las cosas.
Y ese es uno de los errores más grandes que ha habido en la cristianidad, en la mente de nuestro, ¿sí me entiende? Que batallamos día tras día. Y eso lo vivimos, ¿sí me entiende? Eso lo vivimos en casa, eso lo vivimos en la gente, eso lo vivimos realmente con las personas que convivimos, eso lo vivimos entre hermanos desgraciadamente, que no nos permiten caminar. Oh, como el hermano se atreve a pararse a predicar si no es perfecto. O como el hermano hace eso si es un hipócrita. O como el hermano, si me entiende, pero no entendemos que ya somos hijos del rey. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a mirar bajo el ojo espiritual, sino bajo el ojo humano. No hemos aprendido a mirar que Dios ya nos perdonó, que Dios ya nos limpió. Y eso tenemos que cambiarlo en nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque Jesús, lo que nos acusaba, lo clavó en la cruz del Calvario y lo quitó del medio. Lo quitó del medio, lo quitó del medio. Y cuando tú entiendes caminas con la frente en alto. Caminas con la frente en alto. De Martín podrán decir ahí atrás, oh, fue borracho, fue ladrón, fue esto, fue el otro, fue aquello, ¿sí me entiende? Fui, pero ya no soy. Ya no soy, ¿sí me entiende? Ya no soy. Conozco a alguien, ¿sí me entiende? Que me mire, oh, ya no te dan ganas de una chelita, ya no te dan ganas de allá, ¿sí me entiende? Yo paro mi frente en alto, pongo mi frente en alto y reconozco que Él me ha limpiado, que Él me ha santificado y que no soy el mismo. ¿Sí me entiende? Pero es importante que nuestra mentalidad cambie. Es importante que entendamos, ¿sabe? Es triste mirar gente en el cristianismo que no ha entendido la cruz, que no ha entendido el sacrificio de Jesús en este lugar, que fue para quitar la muerte. Y no podemos caminar nosotros como iglesia todavía sin entender si vivimos o no. Yo le pregunto, ¿usted vive en Cristo Jesús? ¿Tiene vida en Cristo Jesús? Déjame mirar, déjame observar. ¿Sí me entiende? Y sabe, usted mide su vida espiritual, o usted mide si tiene vida o no por lo que usted dice. Pastores que me echan una mentirita, no sé si vivo ahorita o no. Pastores que la verdad mi esposa me embraveció y la verdad le eché 3, 4, ¿sí me entiende ahí? Y realmente, y no entendemos realmente el propósito. No entendemos. ¿Sí me entiende? Por mucho tiempo, ¿sabe? Le puedo decir esto, por mucho tiempo en la iglesia hemos caminado acobardados por el diablo. Acobardados, ¿sí me entiende? Por el enemigo. Acobardados realmente. Cuando tú vives y entiendes y te apoderas de una palabra, tú empiezas a entender que el que está en ti es más que... ¿Sabe algo? Empecemos a realmente a creer lo que la Escritura dice. Porque usted sabe uno y otro versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está en mí es más que el que está en el mundo. Pero cuando usted lo cree, cuando usted se empodera de esa palabra, usted se para firme a creerla, usted camina diferente, cree diferente y empieza a pensar diferente. Y usted mirará el resultado más adelante, que empezará a disfrutar realmente como un verdadero hijo de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que usted le escucha, que usted le repite y nunca se empodera de lo que la Biblia dice, porque no se siente digno, porque hemos caminado creyéndonos cucarachas, creyéndonos gusanos todo el tiempo. ¿Sí me entiende? Gusanos, ¿sí me entiende? A cánticos que no nos edifican. ¿Sí ha escuchado ese cántico que dice: una llaga podrida era mi vida? ¿Sí lo ha escuchado ese hermano? No, hay cánticos así. Una llaga podrida era mi vida. ¿Y si me entiende? ¿Y usted cómo sale con esos cánticos? ¿Sí me entiende? Deprimido, sintiéndose mal, se es lo que era. Y sigo siendo, se me hace, porque mi mujer dice que todavía hipócrita soy. ¿Sí me entiende? Y entonces el mensaje de la cruz realmente, ¿cuál es? El mensaje, ¿sabe? El pleito o la claridad que el apóstol Pablo le está diciendo a la gente, le diciendo: dejen de predicar buscando señales o predicar sabiduría. Entiendan el mensaje de la cruz. El mensaje, la palabra del mensaje de la cruz es mirar a Jesucristo, el propósito que Él hizo en esa cruz. Y uno de ellos, si yo le pusiera la lista, dar vida aquí. Y el segundo vino a quitar, a poner aquí, clavar todos nuestros pecados, todo lo que estorbaba, todas las acusaciones que el diablo tenía en contra de nosotros, y las clavó en la cruz para que aprendiéramos a caminar y a vivir en libertad. Oh, usted, si creyera eso, caminaría diferente.
El día que te digan hipócrita, ay, papito, no me has entendido lo que soy yo. Yo soy un hijo de un rey, una hija de un rey. ¿Qué andas con esas ondas? ¿Qué te pasa si el Jesús ya me limpió, si el Maestro me ha limpiado, me ha santificado? Caminarás diferente, ¿sí me entienden? Aprendiendo a caminar en humildad, pero creyendo realmente quién eres. Porque también vamos a tener cuidado en esto. No que estés hija de un rey, pero mamá, ¿me darías de comer? ¿Qué te pasa si no soy la hija del gran rey? La hija del gran rey necesita uñas. Sí, porque no vamos a malentender este asunto, ¿sí me entiende? Porque en esa área también tengo que como que aclarar ese asunto, porque hay hijas del gran rey, ¿sí me entiende? Hermana, hágame de comer. ¿O qué le pasa si yo soy hija del gran rey todopoderoso? Empieza a buscar criada, por favor. ¿Sí entiende? No. Aprendamos a caminar como hijos del Dios Todopoderoso, pero en humildad y en mansedumbre, ¿sí me entiende? Al que le tienes que de alguna manera gritar quién eres, es al diablo, ¿sí me entiende? Pero a tu hermano sírvele. ¿Por qué? Porque el que sirve, ¿sí me entiende? Es más. Si quieres ser grande, sírvele. A tu hermano le sirves y al diablo le gritas que eres hijo del gran rey. Entonces, cuando usted tiene el mensaje de la cruz, el propósito que Jesús fue a la cruz, empieza usted a caminar en vida, no en muerte. Empieza a caminar en vida. Cuando usted entiende el mensaje de la cruz, usted empieza a caminar en libertad y no se deja por lo que usted fue. ¿Sí me entiende? Ay, hermano, se me hace que usted, hermano, se me hace que usted, ¿sí me entiende? Se me hace que usted, ¿y cuánta gente no agacha la cabeza por lo que fue? Cuando Dios ya lo perdonó. Dígame, ¿cuánta gente no agacha la cabeza? Porque a veces viene el diablo y te recuerda tu pasado, cuando tú le deberías de dar a él su futuro. Fíjese esto, ¿sí me entienden? Él viene a gritarte, fuiste esto, fuiste el otro, fuiste acá, fuiste allá. Pero cuando realmente tú tienes que gritarle de él su futuro, él te dice tu pasado, tú grítale su futuro. Y grítale a dónde él irá a dar. Y que él va a doblar su rodilla delante de Dios. ¿Sí me entienden? Eso es caminar diferente. Yo no sé usted, pero usted no puede caminar todavía con miedo. Usted no puede caminar todavía sin entender realmente el mensaje. Porque el mensaje, hermano, no es recordar. El mensaje de la cruz no es recordar solamente. El mensaje de la cruz no es predicarlo hoy solamente. El mensaje de la cruz, si me entienden, no es solamente venir y hablar hoy. No, el mensaje realmente que Pablo dice es lo que ¿cómo le diría, si me entienden? Lo exquisito, lo rico, lo que él está diciendo en la escritura es: miren el propósito por el cual fue ahí. La madera es maldición, la madera, si me entiendes, es muerte, es vergüenza. La cruz es eso, pero realmente el propósito que miren es el que fue ahí a morir por cada uno de nosotros. Ahora, aquí sí me encanta, porque fíjense el verso 15. Eso es para que usted dé el grito de júbilo después de que lo leamos. Ya está ahí. Dice: y despojando a los principados. ¿Qué dice? Fíjese esto. Váyase a Colosenses conmigo, subrayalo con letra grande ahí. Fíjese qué hizo. Dice ahí: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no lo detuvo. La tumba a Jesús no lo detuvo. Él vino a ser mayor todavía que una cruz, y vino a ser mayor todavía que la muerte, y vino a ser mayor todavía que una tumba. Ahora, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es
de Cristo. ¿Y qué ha hecho el hombre? Esclavizarnos. ¿Sí me entienden? ¿Qué ha hecho el hombre hoy? A ponernos días de esto, del otro. ¿Sí me entienden? Y quedarnos en una esclavitud cuando hay libertad completa en todas las áreas. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Si realmente, miren, si realmente nos fuéramos al principio, que yo prediqué el domingo del principio, volver a leer, hoy podríamos comer todo. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó lo hizo para comer, y todo lo que Él creó lo hizo para comer. ¿Sí me entienden? Y realmente hoy la gente en México, en Guatemala y Honduras se mueren sin comer carne, se mueren de hambre porque no han aprendido, y ahí todavía es esclavitud. ¿Cómo es una ardilla, hermano? Usted está loco, ¿qué cree? ¿Sí entiende? Eso es antibíblico, diría usted, ¿sí me entiende? Pero usted vaya, un ejemplo, vaya a Honduras, perdona hermano, pero cómase ahí, vaya a la Ciudad de México y cómase ahí un buen, ¿cómo se llaman esos raccoons aquí? Allá, ¿cómo se llama? Mapaches, unas de conchas, ¿cómo se llaman los de concha dura? ¿Cómo se llaman? Armadillos, ¿sí entienden? Un ejemplo, ¿sí me entienden? Un ejemplo, yo me acuerdo que eso no tan rico, pero fíjese algo. Un ejemplo, escúcheme aquí, un ejemplo, hace tiempo, cuando yo era chavo, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, fuimos a cazar y yo agarro un armadillo, ¿sí me entienden? Y en aquel tiempo los de ciudad, saben que ustedes, no sean, los de ciudad, que si allá llegan y como que se les hace todo así, diferente y eso. Y pues uno llega ahí y ¿cuánto quieren por esto? No, pues lo vamos a tirar, nosotros no comemos estas cosas, ¿sí me entienden? No, pues que les doy 10 pesos, pues listo. Y a 10 pesos alcanzan para el refresco, ¿sí me entienden? Listo. Y esa gente se lo comía. Me acuerdo que un hombre fue a Honduras, un pastor de Chicago fue a Honduras, y allá en un tipo donde él fue, el armadillo, si me entiende, era la exquisitez, era lo más delicioso que le dan a las estrellas, y todo lo, si me entiende, así la gente. Y el pastor de aquel lugar le fue y le mata, si me entiende, un buen guisado de ese tipo de animales. Y lo que pasa es que le dijeron al pastor, al que fue de aquí, de Chicago, y no me lo estoy inventando, él me lo dijo, si me entiende, lo dijo, testificó. Y ahí en Chicago, en la iglesia, y realmente cuando le dicen lo que era, le dijo, hermano, fíjese que yo realmente soy convertido, soy hijo del Dios Altísimo y la verdad no puedo comer eso. ¿Sí entiende? Entonces, ¿qué provoca? Que el pastor ahí con toda la humildad del mundo vaya y consiga, ¿sí me entiende? Y se vaya y se mate una gallina. Consiguió para botarle una gallina al pastor, pero no se comió lo que de alguna manera le dieron. Y eso ofendió a mucha gente, pero el mensaje aquí es de que no le estoy diciendo que haya más ardillas ni recoles tampoco. ¿Sí entienden? Pero sí que aprendamos nosotros a caminar en libertad. Hay cosas que nos han atado y que nos han, mucha gente nos ha llevado a guardar ciertas cosas que realmente hemos sido libres de eso. ¿Sí me entiende? Hemos sido libres. No estoy diciendo que comamos ahora todo, no estoy diciendo, si me entienden, no estoy diciendo eso, pero realmente en el principio original Dios creó todas las cosas para aprender a vivir con ellas. Hoy en este tiempo el hombre o la iglesia religiosa te ha enseñado, nos ha privado, nos ha llevado a guardar esto, a guardar lo otro, a guardar aquello, no se come esto, no se come el otro, cuando realmente uno tiene, ¿sí me entiende? Ahora, una cosa es guardar y otra cosa no comer porque te hace daño. Eso también es otra cosa y es otros 20 pesos, ¿sí me entienden? Son 20 pesos, hay más. Pero eso tenemos que nosotros aprender a tener cuidado. Ahora, punto 3 que tenemos que aprender a mirar. Vamos, la muerte. Los pecados fueron clavados ahí, a los que nos acusaban, y de alguna manera aprender nosotros a no vivir bajo una esclavitud. Voy a terminar, váyase en el nombre de Jesús. Un ejemplo, Isaías 53, es en la cruz encontramos sanidad. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Es bien importante eso, ¿sí me entiende? Bien importante. Hay gente que cree que nació enferma y tiene que morir enferma. Hay gente que nació, ¿sí me entiende?,
realmente sin ser libre, porque siempre se siente enferma y nunca toman realmente la libertad de lo que la Escritura de alguna manera nos da. Eso es bien importante. Por favor, iglesia, dejemos de declarar o estar bajo una mentalidad de enfermedad siempre. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Una cosa es que estés y otra cosa es que te sientas y que lo declaras siempre, ¿sí me entienden? Son puntos importantes que hay que entender y que en todos los casos son diferentes. Hay gente que no está, pero se siente y que siempre lo declara. Hay gente que está enferma, ¿sí me entienden? Y se quiere quedar ahí en ese espacio de enfermedad siempre. Pero cuando tú empiezas a declarar que Dios te sanará, que Dios te sacará de ahí, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario, Isaías 53 dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sí me entienden? En la cruz Él llevó la victoria a nuestra vida. Él llevó la bendición para vivir libremente y entender que Jesucristo pagó el precio por nosotros en un lugar donde era muerte. Lo fue a pagar ahí para convertirlo en bendición. La maldición la convirtió en bendición, y es algo que nos da victoria a cada uno de nosotros. Efesios, por algún ejemplo, Efesios 2:14, váyase conmigo. Y es algo bien importante ahí. Termino en este ángulo. ¿Ya está ahí conmigo? Efesios 2:14. Cuando lo tenga me dan un amén. Amén. Dice en la Escritura, en el libro de Efesios, ¿cuántos queremos aprender a caminar día tras día en bendición? Amén. Aprendamos a mirar la Escritura en forma de sacarlo provechoso para nuestra vida. Aprendamos a mirar día tras día lo que la Biblia enseña para poder pensar y caminar diferentes. Aprendamos a creer lo que la Biblia dice y a dejar de pensar más en lo que de alguna manera otros piensan o dicen. Si tú le pusieras toda la habilidad y le pusieras la fuerza y el entendimiento a creer lo que la Biblia dice y a actuar y a formarte en lo que la Biblia enseña y realmente a empoderarte y a creer lo que la Escritura día tras día nos enseña, empezaremos a mirar una vida y una actitud y empezaremos a hacer una iglesia completamente diferente. Si algo quiero hacer es capacitarnos día tras día juntos, tú y yo. Si algo quiero hacer es descubrir lo que la Biblia tiene. Si algo quiero encontrar los manjares de la Escritura para que podamos tú y yo caminar y entender lo que la Biblia dice que nosotros somos, para vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, y eso nos llevará a otro nivel. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora fíjese lo que hace la cruz, y quiero tomar este ángulo. Dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos. Dice: expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz mediante la cruz. Es que no sé usted si le despierta algo, perdóneme que me detenga aquí un poquito, pero no sé usted si le despierta algo en su corazón, una actitud, pero en mí despierta el deseo de escudriñar y de investigar y de mirar algo más profundo. Dice: mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice el verso 16: mediante la cruz, la conquista, la victoria, lo extraordinario de que Jesús llegara a la cruz y que fuera maldición y la convirtiera en maldición, y que lo que se desata de Él ver llegado a la cruz, lo que produce en ti, lo que Él ver llegado a ese lugar de madurez,
a ese lugar de entrega, a ese lugar de poderío, a ese lugar donde de ahí se despide la victoria, de ahí se despide, de ahí de alguna manera se desprende la bendición sobre nuestra vida cuando usted lo cree y cuando usted se levanta a confiar. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz sobre vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Y saben, es bien interesante y bien importante que en la cruz vino de alguna manera a reconciliar no solamente lo terrenal, sino lo celestial. Hay una parte de la escritura, no sé si por ahí la puedan encontrar, pero hay una parte que yo estaba leyendo donde la cruz Él vino a reconciliar, Jesús vino a reconciliar el cielo, la tierra y todo lo que de alguna manera encierra. Y algo bien importante que quiero terminar diciéndole aquí, que cuando Jesús viene a la cruz y Él viene en el propósito de alcanzar a mirar que se estaba formando una forma y una manera de destruir, si había creado, el enemigo había creado una estrategia y un armamento para destruir y matar, viene a la tierra bajo una mentalidad, viene bajo una actitud de empezar a madurar y a crecer y a fortalecerse en Dios, tomar su posición de lo que Él era. Jesús vino como hombre, como tú y como yo. Vino como ser humano en carne y hueso. Él vino, ¿sí me entiende? Pero empezó, el éxito de Jesús es que empezó a creer lo que el Padre le había dicho. Escúcheme esto. El éxito de Jesús, el éxito que Él tuvo para poder llegar y cumplir el propósito que el Padre le había enviado, es que Él cree, Él se creyó lo que el Padre le había dicho. Él vino a decir lo que el Padre le dijo, Él vino a hacer lo que el Padre le había dicho, y Él vino a entregar su vida porque el Padre le dio autoridad. Dice, vas a ir a la tierra, te doy autoridad para dar tu vida, pero también para que la vuelvas a tomar. Él cree esa palabra y viene a caminar sabiendo que iba a morir, pero que Él se iba a levantar al tercer día. Entonces cuando Él va a la cruz, Él sabía que se iba a levantar porque ese mandamiento le da el Padre. Y el éxito es cuando tú y yo empezamos a creer lo que la Biblia dice de nosotros. No dice, no dijimos un versículo que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal contigo. ¿Se acuerda? Hay un tiempo donde Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo. Y cuando tú empiezas a creer, cuando tú empiezas a pararte y a posicionarte de lo que la Biblia enseña, y empiezas a crecer en el nombre de Cristo Jesús, y empiezas a madurar y a decir, voy a madurar al nivel de sacrificar, de entregar mi vida, de sacrificarla por el reino, por el evangelio, por los demás. Voy a llegar a la madurez donde realmente entregaré al servicio de los demás mi vida. Esa es madurez, hermano. Esa es madurez. Es triste en este tiempo, si me entiende. Perdóname aquí, perdóname. Yo sé que aquí no hay ninguno, pero el que esté ya ahorita en este tiempo, que usted diga que no viene a la iglesia porque no le llamo, usted ya está maduro. Eso déjenlo para los que vienen entrando, si me entienden. Pero imagínense que Salvador diga, pastor, no voy a la iglesia porque no me habla. No me habla. Y necesita que me hable. ¿Sí me entienden? Aunque usted empiece a caminar bajo una mentalidad que cualquier cosita lo detiene. Si realmente su actitud es Cristo, su mirada es Cristo Jesús. Yo he enseñado una y otra vez, poner vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sí me entiende? Poner vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Alguien me dice, pastor, es que usted no me hace caso. Usted no viene a mi casa. Pero si aquí está el martes, aquí está el viernes, si aquí está el domingo. ¿Sí me entiende? Y todavía quiere que viva con ustedes. ¿Sí me entiende? Si va a cambiar con 3 días, si no ya no cambió. ¿Sí me doy a entender? Por eso usted tiene que madurar, hermano. Usted tiene que crecer y decir, porque cuando tú llegas a una mentalidad de crucifixión, tú
Tú ya estás en la mentalidad de pensar a darte para los demás. A darte a los demás. ¿Sí me entienden? Ahora, fíjese esto. Yo quiero que se vaya conmigo a Efesios. Le voy a dar este versículo. Quiero llevarlo y empoderarlo en este nivel. Le voy a decir algo. Fíjese esto, capítulo 4 de Efesios. Quiero que mire este ángulo aquí en este verso y termino. Solamente quiero decirle antes de pasar ahí que en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús, vino a inmolar toda enemistad. Vino a cancelar toda enemistad. O sea que hay excusa para que tú y yo estemos peleados, ninguna. Porque cuando tú llegas a la cruz y sacrificas tu orgullo, ahí se termina. Oh, yo no le hablo. En la cruz no puedes. Oh, que no puedo. Si llevas tu cuerpo a la cruz, sí se puede. Sí se puede. Porque en la cruz tú encontrarás unidad. En la cruz encontrarás. La Biblia dice que en la cruz vino a quitar la separación, la enemistad, a dividir. Él vino a quitar la división, perdón, que había. Él vino a quitar lo que había que desunía y Él vino a dar unidad. ¿Me entiende aquí? Entonces, si lo pongo a nivel personal, no hay Biblia que te apruebe y te apoye a ti en tu mentalidad que debes de caminar bajo la actitud de pleito para con tu hermano o con tu esposo. Estamos peleados, pastor. ¿Sabe qué le voy a decir? Pues llega a la cruz. Que ahí en la cruz, ahí se rompe porque Jesús vino a traer unidad. ¿Sí me entiende? Es lo que dice Efesios capítulo 2. Porque cuando tú maduras, te voy a decir esto, el primer punto que de alguna manera Dios me dijo. La cruz es madurez. Llegar a la cruz es madurez. Punto 2. Si usted empieza a caminar como hijo de Dios, tiene que caminar bajo la línea de la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para que muera en Dios, en la cruz, y tenga resurrección. Grave es eso. No puede morir fuera de la mentalidad y el camino de Jesucristo, porque no resucitará. Usted tiene que madurar, y cuando usted madura, usted entrega su vida por los demás. ¿Cuántos son maduros aquí y han entregado su vida por los demás? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren entregar su vida por los demás? ¿Cuántos quieren sacrificarse? ¿Sabe que el primer paso para entregar tu vida por los demás, el primero es la economía, que empiezas a comer con maruchitos? Y cuando bien te va, comes maruchitos. Cuando no tienes que ayunar y realmente, aunque forzadamente dices, bueno, no hay nada, por si no cayó el Señor, ayunemos y presentemos ayuno para que no sea mal pasada, ¿vale? Y te vas fortaleciendo y empiezas a pagar un precio para entregar tu vida al servicio de los demás. No todos lo pagan, porque realmente el billullo nos gusta a todos y vivir bien nos encanta, ¿sí me entienden? Y pasar hambre como que no estamos, y tenemos la mentalidad de que venimos a este país, ¿sí me entienden? De alguna manera a no pasar hambre. Pero cuando tú entregas tu vida al Señor, ¿sí me entiendes? Tú empiezas en ese proceso. Ahora, no todos tienen ese proceso, solamente los que aman el dinero, los que de alguna manera ponen una mentalidad ahí como la que tenía yo. Personalmente, yo pasé por ese proceso y hasta el nivel de que he llegado, ¿sí me entiende?, a decirle al Padre, mi vida, ¿sí me entiende?, mis hijos hasta que cumplan 18, tengo la autoridad para entregarlos delante de la presencia de Dios, a su servicio. Y mis hijos son de Él. Hace años, yo hice una oración, me acuerdo del lugar, donde yo hice una oración que hoy provoca que mis hijos sean lo que son en Dios. Pero yo, a mi entrada a la iglesia, a mis días de haber entrado a la iglesia, yo le presenté a mis hijos en un día orando en la casa, en el cuarto. Yo le dije con todo mi corazón en ese momento, Señor, mis hijos son tuyos. Martín estaba pequeñito, Emily también, Stephanie también, y éramos, si me entienden, eran pequeños ellos. E hice una oración con todo mi corazón y le dije, Señor, si yo te he entregado mi vida, te entrego mi familia también. Mis hijos son tuyos. Esa oración Dios la escuchó. Y esa oración empezó a él a provocar, a inyectar ministerio y a poner en la vida de ellos,
lo que Dios ya tenía predestinado para sus vidas. Yo no sé cuántos aquí le han entregado sus hijos al Rey de Reyes y Señor de Señores para que Él ponga su mano y empiece a, de alguna manera, ¿sí me entiende? ¿Sabe? A mí me decía, un ejemplo lo dije el martes, parece, pero a mí me decía el martes, creo el lunes, me decía Dios, ¿de qué te preocupas? Si yo ya di una palabra profética sobre ellos, esté tranquilo, yo me encargaré, ¿sí me entiende? ¿Se acuerda que yo le dije que esta semana pasada el pastor con calentura 2 días, la pastora me duele aquí, me duele allá, Emily con sus circunstancias, ¿sí me entiende? Y en una casa, ¿sí me entiende? Donde son momentos donde tú miras a circunstancias, pero una palabra que Dios te da, de esa te agarras y te empiezas a parar firme. Esa es la actitud de madurez cuando tú le crees a Dios de una palabra que te dio hace 10 años, hace 12 años, que Él se encargaría de tus hijos y que le haría cosas grandes y extraordinarias. ¿Sí me entiende? Esa es la actitud que tú debes de tomar. Que no importa que hace 10 años Dios te haya dicho, tú te paras bajo esa habilidad y esa palabra. No puedes ser un cristiano maduro dudando lo que Dios te dijo. Dios ya te dijo a ti que te alcanzaría tus hijos y Él lo va a cumplir. Si van a tardar 5 años o 6 o 7, eso es el problema de Dios. Tu trabajo es creer que Dios hará grandes cosas y cosas extraordinarias. Cuando yo le entregué la vida a mis hijos a Dios, Él creyó, Él me escuchó, miró mi corazón, Él agarró la palabra, Él dijo, yo haré grandes cosas y he visto procesos en la vida de ellos, pero sigo parándome en algo que Él me dijo que dará. Hace unos días, el lunes, me dice, ¿de qué te preocupas? Y yo dije que lo haría. Porque a veces vienen temores a nuestra vida, a veces vienen ataques a nuestra mente, a veces vienen preguntas de dónde está, Señor, que tú dijiste que harías, y Él viene y nos habla. Entonces, cuando hay madurez de nosotros, venimos a clavar. El apóstol Pablo dijo, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Eso es madurez. Crucifixión en la cruz es morir a la carne a favor de los demás, para el servicio de los demás, para el bienestar de los demás. Es cuando se termina tu actitud de pensar en ti y empezar a dar tu vida al servicio. Es cuando tú dejas de pensar en ti y piensas en los demás. Es cuando tú dejas tu carácter, es cuando tú dejas tus cosas, tu vida privada y piensas en ti y empiezas a pensar en los demás. Es cuando te mueves a una actitud de dar testimonio por no pensar en ti. ¿Sí me entienden? Habemos personas que pensamos en nosotros, que no importa cómo me comporte, yo no tengo que dar testimonio, saben que así soy y se acabó. No. Cuando alguien entrega su vida al Señor, tiene que cuidar su comportamiento, tiene que cuidar su vida personal y tiene que cuidar el ejemplo, porque estás dando tu vida para que alguien más sea edificado. No es que no te importe la vida o el testimonio que tú haces. Porque vemos a veces personas que no estamos dispuestos a dar. ¿Saben? Cuando tú das tu vida, es necesario, si me entiendes, es necesario dejar de comer, es necesario contestar una llamada, es necesario atender una llamada, es necesario estar ahí, es necesario privarte de muchas cosas, es necesario estar a veces donde uno a veces piensa que no debe de estar, es necesario convivir con alguien, es necesario comer con alguien, es necesario ir ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes que olvidarte de todo para dar el bienestar y el propósito, si me entienden, del cual Dios te llamaba. Y eso es importante ponerlo en nuestra mente, entregar nuestra vida, esclavarla ahí y olvidarnos de nuestra forma y manera de pensar, o olvidarnos de lo que yo creo y empezar a dar tu vida al servicio y a favor de otros. Esa es la crucifixión y la madurez de nuestro cuerpo en la cruz del Calvario de Cristo. Yo no sé cuántos aquí, termino ya, yo no sé cuántos aquí, ¿sí entienden? Yo no sé cuántos aquí se preocupan cómo caminan. ¿Se preocupan cuando viene a la iglesia cómo se comporta? ¿Se preocupan? ¿Usted se preocupa que después de que usted se va, el hermano le diga cochino? ¿Se preocupa por eso? Caray, me van a decir que soy cochino después de que me miren. ¿Quién se sienta aquí? ¿O el hermano? Es que uno ya sabe quién se sienta ahí. ¿Quién se sentó aquí? ¿Quién tiró esto? ¿Quién tiró el otro? ¿Quién rayó los sobres? Oh, sabemos. ¿Usted se preocupa por eso? ¿Se preocupa por dar buen testimonio? ¿Usted se preocupa por qué va a pensar Mario, qué va a pensar Felipe? ¿Se preocupa por ello? A mí no me importa, pastor, lo que piensen, yo soy como soy. Oh, esa no es mentalidad de reino. Esa no es mentalidad de reino.
Mentalidad de reino es cuando tú te das a favor de los demás y sacrificas ciertas cosas para estar agradando a alguien. ¿Sí entienden? Una vez se tiene que reír aunque no debe de reír. Una vez tiene que decir, hermano, pastor, ¿qué piensa? Yo pienso que está bien. Aunque uno diga, pues no, pero no me va a entender si le digo que no. Mejor me la llevo bien tranquilo. ¿Sí entienden? En su tiempo me entenderá. Uno tiene a veces que aprender a tratar por amor a los demás. ¿Quiere ser pastor? Tiene que aprender que tiene que darse a los demás. ¿Sí me entiende? Tiene que darse a los demás. Usted tiene que tener una mentalidad diferente de reino. ¿Cuántos quieren que aprendamos a caminar a otro nivel? Le voy a decir esto aquí. Le voy a decir esto aquí. Dios tiene algo extraordinario para tu vida. Si algo yo creo aquí, voy a decir con todo mi corazón, si algo yo creo que tengo las mejores personas en Dios de Indianápolis. Yo no sé si usted lo cree o no, pero yo tengo las mejores personas para una capacitación extraordinaria en Dios. Dígame amén, aunque sea, porque le estoy, no sé si se ha dado cuenta que le estoy chuleando. No sé si se dio cuenta que le estoy chuleando también. ¿Sí me entiende? No sé si se está dando cuenta que le estoy diciendo que Dios ha traído a este lugar las mejores personas para hacer cosas extraordinarias. Yo no sé si usted está entendiendo que Dios lo ha traído aquí porque usted tiene una capacidad extraordinaria. ¿Sí me entiende? Y sabe algo, usted tiene que aprender a creer en Dios, que Dios lo ha levantado para hacer algo diferente y marcar la historia y enseñar en esta bendita y hermosa ciudad. Yo amo Indiana, ¿sabe? Y deseo que usted y yo hagamos cosas extraordinarias. Termino diciéndole esto. Váyase a Efesios 4 conmigo. Y quiero trasladarle esta mentalidad. Verso 11. Voy ahí, quiero que marque esto, por favor. Termino ya. Ahora sí. Ahora sí. Por favor, Padre, ayúdame a no decir esa palabra. Ok. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te ha constituido a ti ser con la mentalidad de edificar, con la mentalidad de instruir, con la mentalidad de perfeccionar, de edificar a los santos. Cuando tú tienes esa mentalidad, empiezas a caminar bajo una mentalidad de reino. Yo no sé cuántos aquí quieren tomar esa posición, pero dice Dios, yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la unidad de la perfección del cuerpo y la cabeza que es Cristo. Cuando tú tienes una mentalidad de reino, empiezas a empoderarte para edificar y dar testimonio de tu vida a los demás. Por eso cuando tú eres pastor, cuando tú eres ministro, cuando tú eres apóstol, cuando tú eres profeta, cuando tú eres evangelista, cuando tú eres maestro, la actitud es importarte de cómo vives tu vida, que enseñe y que edifique siempre a los demás. Tu plática, tu conversación es para edificar a los demás. Tu conversación con los demás no es para criticar ni hacer caer a alguien más. Cuando tú te estás apuntalando bajo la dirección de un ministerio primario que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, la actitud primaria que tiene que tener, que te empoderas de una palabra y de una actitud a enseñar y a favor de darte a los demás. De darte a los demás. De darte a los demás. ¿Sí me entienden? Uno tiene que a veces hacer ciertas cosas para poder bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos ahí? Y eso es bien importante, que empiece usted a trabajar en esa área en el nombre de Jesús. Termino diciéndole, empiece usted a tomar la posición
que Jesús vino a darte en el cumplimiento de llegar a este lugar. No hagamos vana el sacrificio de la cruz de Cristo. No hagamos de alguna manera no creíble y no le quitemos el poder que tiene realmente. Que Jesús vino, murió aquí en un objeto de maldición y lo convierte en maldición para darnos vida, para darnos autoridad, para quitar la carta decretada que había en contra de nosotros y para inmolar y quitar toda división. Aquí en la cruz del Calvario Dios provoca y se lleva la sanidad, la restauración de nuestra vida y de nuestro corazón para que aprendamos a caminar y empecemos a predicar y a enseñar que en la cruz de Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, hay victoria y hay vida eterna en Él. Por eso es importante en el nombre de Jesús que usted empiece a caminar y a creer que usted es hijo de Dios, es hijo de un gran rey y que para Él no hay nada imposible que Él pueda hacer contigo. Si hay alguien aquí que no cree que Dios puede cambiarte, déjame decirte que el Dios al cual yo sirvo es un Dios que no hay nada imposible. Ponte de pie y empecemos a orar en el nombre de Jesús. Terminamos ya. Yo quiero en esta tarde, noche ya.